Muy bien, hermanos. Continuamos con la serie de predicaciones expositivas del Evangelio según Marcos. La última vez habíamos comenzado a estudiar el capítulo 4, ya hace algunas semanas, y alcanzamos a ver la porción de texto que está desde el versículo 1 al 20. Ahí fue lo último que quedamos. Ahora vamos a tratar de abarcar la porción completa que va desde el versículo 21 al 34. Esa es la porción de texto donde se cerraría, por decirlo de alguna manera, la línea de pensamiento que viene trayendo el relato que hace Marcos. Y antes de leer el texto, vamos a ver que hay tres parábolas que se ven allí en el pasaje. Yo quisiera introducir este sermón enfatizando y trayendo en sus mentes, hermano, la maravillosa noticia que es el mensaje del Evangelio. Nuestra adoración, nuestra vida como iglesia, todo lo que hacemos en este culto, en este servicio de oración, gira en torno al glorioso mensaje del Evangelio. Eso no es una novedad para nosotros. De hecho, es como comienza este servicio de oración con esa descripción que hizo Iván allí al momento de la adoración. Somos una iglesia bíblica, una iglesia centrada en el Evangelio. Una iglesia que ama la palabra de Dios, una iglesia que entiende la necesidad continua de volver una y otra vez a las Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Escrituras nosotros encontramos esa preciosa noticia, el glorioso mensaje de la cruz. No hay noticia, hermanos, no hay mensaje más asombroso para el hombre pecador que saber que Dios entregó a su único Hijo como una ofrenda por el pecado. ¿Para qué? Para que hombres y mujeres como nosotros, rebeldes de corazón, indignos, pudiéramos reconciliarnos con Dios a través nada más y nada menos que de la obra de Cristo. Eso es lo que anuncia el mensaje del Evangelio. Y eso debe ser sorprendente para nosotros, porque nosotros en esa noticia vemos que el Dios de los cielos, ese Dios al cual nosotros ofendimos, es decir, el ofendido, lleva adelante un plan para restaurar el vínculo con los ofensores. Y eso es humillante, eso debe humillarnos a nosotros en nuestra condición. No se trata de que nosotros fuimos a Dios, o como a veces creemos que vamos en búsqueda de Dios. No, si nuestro corazón no fuera regenerado por Dios mismo, nosotros solamente somos como la multitud de nuestro texto, busca los intereses que pueda obtener de la persona de Cristo. Pero el Evangelio, hermano, no es la historia del hombre yendo a Dios, es la historia de Dios yendo hacia el hombre pecador y perdido. Dios viniendo a nuestro rescate, a nuestra salvación. No hay noticia más admirable, hermanos, que esta que yo le estoy relatando, que saber que nuestra salvación es en su totalidad una obra de la gracia de Dios, que no requiere ningún esfuerzo de mi parte, que no requiere ningún esfuerzo propio, ninguna justicia propia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que eso es basura. Todo lo que yo pueda hacer no alcanza para resolver mi condición de pecador delante de Dios. Solo la gracia de Dios desplegada allí en la cruz. Y allí descansa nuestra salvación. Pablo va a escribirle a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, va a decir: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. O sea, que la Escritura me llame a mí una obra maestra me humilla, hermano. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Somos la obra maestra. Por eso que Dios le da cátedra a los ángeles en los cielos. ¿Por qué? Porque de miserables hombres, de miserables pecadores, Dios hizo un tesoro, ¿no es cierto?, para sí mismo. Él nos creó de nuevo, dice, en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Colosenses capítulo 1, versículo 13, Pablo va a decirle a los colosenses que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Hay una ciudadanía, cantábamos recién, que nos espera, que nosotros anhelamos estar.
Anhelamos estar allí, esa es la esperanza que está por delante nuestro y tenemos la mirada puesta en ese lugar gracias al glorioso mensaje del Evangelio. Si uno lo ve desde otra perspectiva con todo lo que yo le voy describiendo, la salvación, hermano, que se anuncia en el Evangelio es un sueño, es algo increíble. Es tan asombroso que hasta parece demasiado bueno para ser real con todo lo que yo le estoy describiendo. ¿Es así o no es así? ¿Están de acuerdo en eso? Es tan precioso, es tan asombroso lo que se relata en el Evangelio que parece como algo idílico, algo muy bueno para un hombre o una mujer como vos o como yo. Sin embargo, hermano, esto que cautivó nuestras mentes, nuestro corazón, esto que nos asombra, esto que nos humilla y que llena nuestro corazón de gratitud, así de sorprendente y trágico, igual de sorprendente y trágico, es una realidad que rodea el Evangelio. ¿Y cuál es esa realidad? Que la mayoría de las personas rechaza ese mensaje. Así como nosotros vemos algo sumamente sorprendente, también es sorprendente y trágico que la mayoría de las personas rechace el mensaje del Evangelio. Muchas veces la predicación del Evangelio, hermanos, se transforma en algo que podríamos decir frustrante. ¿Por qué? Por la respuesta o la falta de respuesta que la gente da a la predicación de ese mensaje. ¿Y por qué quise introducir este sermón llevando sus mentes a ese lugar? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está ilustrando esto. Yo no quiero que ustedes se olviden lo que ya vimos de esos primeros 20 versículos. El Señor toma una determinación, Él comienza a hablar en parábolas. ¿Por qué? Porque hay gente que lo rechazó a Él y rechazó su mensaje. Entonces el Señor ilustra esta terrible verdad de que por más precioso y glorioso que sea el Evangelio, hay personas que rechazan ese mensaje. El Señor va a ilustrar esa verdad con la parábola del sembrador que nosotros vimos hace algunas semanas. Ustedes recordarán los terrenos que se menciona allí. El Señor compara a los que predican el Evangelio con un sembrador que sale a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Estoy trayendo a sus mentes lo último que vimos. Pero esa semilla vimos y decíamos en aquel entonces que no siempre cae en una tierra buena y no siempre da fruto, por lo que vemos en el texto. Vimos que algunas personas tienen un corazón endurecido. El Señor va a hablar de un tipo de terreno que nos habla de un corazón duro. Va a hablar de otro tipo de terreno, otro tipo de tierra que nos habla de un corazón superficial. Vimos también que hay otro tipo de corazón que está preocupado, que está envanecido con las cosas de este mundo. Pero esa parábola que nosotros estudiamos semanas atrás también nos enseña que por la gracia de Dios muchos corazones son preparados para recibir la palabra y para dar fruto. ¿Se acuerdan que hay una terminología ahí que se usa 30 a 60, etcétera? Y eso impactaba la mente de los oyentes originales porque ellos sabían que ese hombre, el Señor Jesucristo, estaba hablando de una cosecha extraordinaria, no común en la época. Y eso nos hablaba de esa tierra, de ese corazón que recibe la palabra, que recibe la semilla y que produce fruto. El Señor claramente hace una distinción entre una tierra buena y una tierra mala. Nosotros vimos semana atrás y decíamos que la semilla cae en todos los terrenos. Esa semilla que es la palabra de Dios cae en todos los terrenos. Es decir, todos oyen la palabra de Dios. Todos esos corazones, esos tipos de personas que están representados en esa parábola, la particularidad y el patrón en común es que oyen la palabra de Dios. Pero la diferencia está en que algunos oyen la palabra de Dios, la reciben, dice el texto, y dan fruto. Y esa es la buena tierra. Esa es la distinción entre la mala tierra y la buena tierra. Y entender esto, el Señor sabía y de hecho les dijo a sus discípulos, entender esto es la clave para entender lo que hoy vamos a ver, lo que viene a continuación en nuestro texto. ¿Por qué? Porque Él va a hablar ahora de 3 parábolas que Él va a agregar en la historia, pero no desconectadas de lo que Él ya estuvo enseñando, no, al contrario, Él va a agregar 3 parábolas para ampliar el tema que Él les enseñó allí a sus discípulos. El énfasis del mensaje de hoy, hermanos, es que los verdaderos discípulos del Señor son los que oyen la palabra, la reciben, dan frutos
y están preparados para proclamar esa palabra a otros. Ese es el énfasis del mensaje. Todo va a girar en términos de ese tema. Por eso decíamos, la palabra de Dios es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Ese es el título del mensaje de hoy. Repito el énfasis, hermano, por si alguno quiere tomar nota. Los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo son los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto y están preparados para proclamar esa palabra a otros. ¿Por qué es el énfasis, hermano, del mensaje de hoy? Porque nosotros vamos a ver en nuestro texto que la predicación de la palabra de Dios es el instrumento, es la herramienta que Dios va a usar para obrar en el corazón de los hombres y de esa manera extender su reino. ¿A través de qué se va a extender el reino de Dios? A través de la predicación de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, como les dije antes, va a usar 3 parábolas para mostrar cuáles son las características de esos oyentes, cuáles son las características de esos verdaderos discípulos suyos que oyen, que reciben su palabra, que dan fruto. Y Él, a través de estas parábolas, estas historias que Él va a mostrar, va también a comunicarles, va a mostrarle a sus discípulos cómo obra el poder de la predicación en la extensión del Evangelio. Vamos a leer por parte las historias. Ustedes en su Biblia, en la Reina Valera, van a ver que hay como 3 historias claramente definidas, diferenciadas. Vamos a leer el versículo 21 del capítulo 4. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esa es la versión Reina Valera. Hay una serie de terminología o de uso de palabras que tal vez no está muy claro del todo. Yo quisiera leerles, y ténganme paciencia, la Nueva Traducción Viviente. Van a ver que se aclara más todavía el panorama. Dice, rápidamente lo leemos, versículo 21. Entonces Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Ahí está más claro el texto. Leí Nueva Traducción Viviente, perdón. Semanas atrás, hermanos, sigamos recordando unas cositas antes de entrar de lleno en el texto. Nosotros vimos que las parábolas básicamente son comparaciones. La idea es de poner una cosa al lado de otra y comparar. Esa es la idea de una parábola. Bueno, lo que el Señor hace durante su ministerio a partir de este momento es usar imágenes, decíamos, usar historias de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales profundas. Pero ¿cuál es la intención detrás de usar ese tipo de historias o de imágenes? La intención es que esa verdad espiritual que Él va a enseñar sea clara, que sea entendible, que sea fácil de recordar. Pero, y acá viene una distinción muy importante, también dijimos semanas atrás que las parábolas tienen como una especie de doble propósito. Por un lado, aclarar y dejar bien clara una verdad, pero por otro lado, decíamos que está la idea de oscurecer esa misma verdad que se quiere dar a conocer. ¿Cuándo y en quiénes? Cuando hay personas que se oponen a esa verdad. La idea de una parábola es oscurecer el entendimiento de aquel que se está oponiendo a la verdad que se quiere enseñar. Por eso decíamos semanas atrás que las parábolas revelan y al mismo tiempo ocultan una verdad.
La misma comparación, la misma historia, la misma ilustración que para algunos de repente resulta sumamente claro, sumamente didáctico, para otras personas puede convertirse en una especie de acertijo, algo sumamente complejo de descifrar o de entender. Por eso decíamos en el último sermón que las parábolas son un medio de gracia para los creyentes, pero claramente son una señal de juicio para los incrédulos. Eso es lo que nosotros vemos en nuestro pasaje, lo que vimos en el texto anterior cuando lo estudiamos. El Señor en esta parábola, fíjense que Él cambia la ilustración. Ya no hay un sembrador, no hay una semilla, sino que hay una lámpara, hay una luz. Él comienza a hablar de un candelero, Él comienza a hablar de una lámpara, esa es la palabra que se usa en otras traducciones. Y es interesante el planteo que hace el Señor porque Él te lleva a usar en cierta manera la lógica humana. Una persona, la idea es la siguiente, una persona no enciende una lámpara y la pone debajo de una cama. Es lo que básicamente está diciendo el texto. Sino que usa esa lámpara, usa esa luz para iluminar la parte de la casa donde hay oscuridad. Imagínate en un corte de luz en tu casa, que tengas una vela o una lámpara. ¿Para qué la vas a usar? ¿La vas a guardar? ¿La vas a poner abajo de la cama? No, la vas a usar para iluminar la parte, el sector de la casa donde estás. Eso es lo que nos dice la lógica humana. Bueno, lo mismo, hermano, acuérdense, venimos hablando de la palabra de Dios. El sembrador es aquel que siembra la semilla de la palabra de Dios. No, él ahora no está hablando de otra cosa diferente a lo que ya dijo. Al contrario, dijimos, está ampliando el concepto que él ya les viene enseñando. Y usa esta idea de la lámpara, usa esta idea de la luz. ¿Por qué? Porque así como vos no guardarías jamás una lámpara abajo de la cama, bueno, lo mismo ocurre con la palabra de Dios, lo mismo ocurre con ese tesoro precioso y glorioso que hablamos al principio, que es el Evangelio de Cristo. Se nos ha confiado, hermano, un tesoro tan glorioso, ese es el énfasis que él le pone en la mente de sus discípulos, que ese tesoro no es para guardarlo, al contrario, es para compartirlo con otros. ¿Por qué? Porque la luz del Evangelio no es para esconderla o guardarla en un cajón, al contrario, la luz del Evangelio es para alumbrar a otros. Nosotros estamos en un mundo de tinieblas. Y de hecho, decíamos al principio, nosotros fuimos alcanzados de ese mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la Iglesia de Cristo. Está proclamando el Evangelio y está alcanzando a los perdidos en este mundo de tinieblas en el que nosotros vivimos. Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Presten atención, yo soy la luz del mundo, está diciendo el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Galilea, hermanos, para que tengan una idea del contexto, había personas que eran tan pobres que tenían una sola lámpara para todas las habitaciones que podía tener el recinto o el lugar donde ellos vivían. Es decir, si había varias personas en una casa compartiendo tal vez diferentes habitaciones, ¿quiénes eran los únicos que tenían luz? Aquellos que tenían la lámpara, tenían luz aquellos que tenían en su habitación la lámpara. Esa es la idea del texto. Y lo que el Señor está diciendo en ese pasaje de Juan no es que Él es una de las tantas luces que están disponibles en el mundo. No, Él es la única luz, está diciendo. Yo soy la luz del mundo, dice el texto. Él es la única luz y lo que lo tienen a Él tienen la luz de la vida, dice el pasaje. ¿Y cómo está el resto? Como aquellos que están en la habitación sin la lámpara, están en tinieblas. Pero los que lo tienen a Él tienen la luz. El resto está en tinieblas. Y la pregunta obligatoria frente a este pasaje, ¿qué debemos hacer aquellos que tenemos el privilegio de tener la lámpara? ¿Qué debemos hacer aquellos que tenemos el privilegio de tener la luz con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Hacerla brillar, alumbrar a otros. No hay otra respuesta, hermanos. Esa es la idea de esta parábola que el Señor está compartiendo ahora con sus discípulos. Si nosotros vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2 ustedes recordarán que Pablo hace una distinción entre el hombre natural y el hombre espiritual. Pablo habla en el capítulo 2, versículo 14, su primera carta, y va a hablar del hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado. Ese es el hombre natural.
el hombre que no ha nacido de nuevo. ¿Y qué dice Pablo de este hombre? Él no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, un incrédulo, hermanos, un incrédulo, una persona en su estado natural, no regenerado, frente a la predicación del Evangelio, tal vez puede entender algunas palabras, tal vez puede entender algunas ideas, pero él no puede entender la esencia del mensaje, eso que tanto nos ha cautivado a nosotros, los creyentes. El hombre natural no puede entender el tesoro incomparable que se le está ofreciendo en la predicación del Evangelio. Pero, y acá viene el punto, y quiero que vayamos de nuevo a nuestra parábola. Si vos sos una persona que tiene la lámpara, si vos sos una persona que tiene la luz, si vos sos un verdadero creyente, llamémosle, hablemos en esos términos. Si vos sos un genuino creyente, a vos Dios sí te dio entendimiento, a vos Dios sí te regeneró, Dios te dio una nueva vida, Dios hizo una obra en tu corazón, no solamente para que vos puedas entender la esencia del mensaje, para que vos puedas entender claramente la palabra de Dios, sino para que la ames, para que la obedezcas y para que la compartas. Esa es la idea detrás de la obra de Dios, la idea final. Si vos sos un verdadero creyente, vos podés entender a Dios. ¿Por qué? Porque Él te escogió, Él te llamó, dice la palabra de Dios. Él obró en vos para que vos puedas entender su lenguaje, para que vos puedas entender su palabra. Y eso es lo que distingue a un creyente de quien no lo es. Si nosotros miramos allí en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar ciertos distintivos de los discípulos del Señor Jesucristo, de las ovejas de Cristo. ¿Quiénes son las verdaderas ovejas de Cristo? Son aquellas que escuchan su voz, hermano, es lo que nos dice la palabra. Son aquellas que escuchan su voz con un corazón sumiso, con un corazón obediente. Miren cómo el Señor va a describir la relación que Él tiene con sus ovejas en Juan capítulo 10, por ejemplo, donde Él se presenta a sí mismo como el buen pastor de sus ovejas. En el versículo 3, Él va a decir que sus ovejas oyen su voz. En el versículo 4, Él va a decir que las ovejas, sus ovejas, le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque no solamente oyen su voz, sino que distinguen su voz. Ellas conocen su voz. En cambio, al extraño no lo siguen, sino todo lo contrario, huyen del extraño porque no conocen la voz de los extraños, dice el Señor acerca de sus ovejas. En el versículo 16 va a decir, también tengo otras ovejas que no son de este redil. El Señor allí está hablando, está refiriéndose a qué ovejas, a los gentiles que creerían en Él. Por eso Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. ¿Y qué van a hacer esas ovejas? ¿Van a hacer algo diferente a las que están oyendo su voz? No, esas ovejas oirán mi voz. Habrá un rebaño y un pastor. Y en los versículos 26 y 27 de este mismo pasaje, Juan 10, Jesús le dice a los judíos que no creían en Él, les va a decir, pero vosotros no creéis, verso 26, porque no son de mis ovejas. Porque no son de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, otra vez el énfasis, fíjate el énfasis que hay. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Te das cuenta del patrón que hay en todo ese capítulo? Esa es la marca distintiva, mis amados hermanos, de un verdadero creyente. Oír la voz, asimilar la voz, distinguir la voz de nuestro pastor y seguirle. El verdadero creyente escucha la palabra de Cristo. Repito esto, hermanos. El genuino creyente escucha la palabra de Cristo, pero no solamente la escucha, ama la palabra de Cristo, obedece la palabra de Cristo y proclama a otros la palabra de Cristo. De lo contrario, no es un creyente. De lo contrario, no es un... Así de categórico es esto, hermanos. Así de categórico. O blanco o negro. De lo contrario, hermano, no es un creyente. Ese es el énfasis de las tres parábolas que nosotros vamos a estudiar. Estamos estudiando la primera de nuestro pasaje. Pero el énfasis es precisamente la responsabilidad del discípulo que es fiel oyente de la palabra y actúa en consecuencia llevando
esa palabra, llevando el evangelio a otros. Ese es el énfasis de las parábolas que estamos estudiando, hermano. La responsabilidad de ese discípulo que es fiel oyente de la palabra de Dios y trabaja en consecuencia, llevando el evangelio a otros. Versículo 22 de nuestro pasaje, Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. El lenguaje actual dice lo siguiente: porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a saberse. Fíjense qué interesante esos términos de que algo que está oculto sale a la luz, de lo que está escondido se manifiesta. Nosotros sabemos, hermano, y ya lo hemos dicho, que el Señor Jesucristo está, desde la otra perspectiva de las parábolas, el Señor Jesucristo está en este momento trayendo juicio sobre esos judíos que lo habían rechazado. Por eso Él comienza a hablarles en parábolas, para confundirlos. Ese es el juicio a los incrédulos, aquellos que, el hombre natural, aquellos que rechazaron el mensaje, aquellos que rechazaron su persona, ahora están bajo juicio. Esos judíos incrédulos rechazaron la verdad del Evangelio. Para ellos, la verdad del Evangelio estaba oculta en ese momento, en ese instante en el que el Señor hace ese giro en su predicación, digamos, por decirlo de una manera, empieza a enseñar en parábolas. Pero ahora Él está hablando con sus discípulos, hermanos, y Él está diciendo en palabras más, palabras menos, que va a llegar un momento en que lo que está oculto va a ser manifestado y lo que está escondido va a salir a la luz. Quiero hacer esta distinción, hermanos, que presten atención, porque por ahí no está claro, repito, en ese pasaje, pero hay que entender el contexto. El entendimiento de los judíos necios que rechazaron a Cristo está entenebrecido en este momento. Ellos no entienden el mensaje. Pero Él a sus discípulos le está diciendo que va a venir una época, se aproxima un tiempo, se aproxima un día en el que lo oculto va a ser manifiesto y lo que está escondido va a salir a la luz. La idea es la siguiente, hermano: va a llegar un día, sería lo que estaría diciéndole el Señor Jesucristo, va a llegar un día en que la luz del Evangelio va a ser puesta en alto. ¿Para qué? Para iluminar al mundo entero, para iluminar, va a ser conocido el Evangelio. ¿Y esa época cuándo comenzaría? Sería la pregunta. ¿Cuándo sería ese día? ¿Cuándo sería ese momento, ese punto de inflexión en la historia? ¿Cuándo comenzaría? Comenzaría con el ministerio de predicación de los apóstoles, hermanos. Él está hablando allí a sus apóstoles, aquellos a quienes Él le va a encomendar semejante tarea de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y ese día, esa época, comenzaría con el ministerio de predicación de esos hombres. ¿Y hasta dónde, hasta cuándo se extendería? Hasta la segunda venida de Cristo, hasta su regreso triunfal, hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 26, el Señor le está hablando allí a su discípulo de la persecución que vendría por su nombre. Y Él les va a decir: porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Escuchen, el glorioso mensaje de la cruz, hermanos. Ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no teman, les dice a sus discípulos. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esas son las palabras que el Señor le está diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles. Después de la muerte, hermanos, de Cristo, después de su resurrección, después de su ascensión a los cielos, los apóstoles y todos los creyentes en Cristo están llamados, están obligados, esto es imperativo, hermano. ¿A qué cosa? A proclamar el glorioso mensaje del Evangelio a todo el mundo. Lo oculto tiene que ser manifestado. Lo que está escondido tiene que salir a la luz, hermano. El glorioso mensaje de la cruz. Y vaya si lo hicieron los apóstoles, hermano. 2000 años después estamos proclamando ese mensaje, hermanos. Ese glorioso mensaje. Esa fue la gran comisión que el Señor les dejó a esos hombres y nos dejó a nosotros antes de partir. Amén. ¿Amén o no? Amén. Muy bien. Yo te hago una pregunta ahora. Vamos a bajar el texto. Quiero hacerte esta pregunta de aplicación.
¿Te dio Dios el privilegio de entender su palabra? Yo quiero que vos te examines con esta pregunta. ¿Dios te dio el privilegio de entender su palabra, de poder comprenderla? Lo esencial. No hablo de las cosas difíciles que a veces encontramos en la Escritura, no, lo esencial, lo importante, lo urgente. ¿Dios te dio ese privilegio? Claro que sí. Yo creo que tu respuesta es un sí gigante, ¿no? Ahora, otra pregunta. El hecho de venir cada domingo a esta iglesia en particular, a esta iglesia, a este lugar, ¿eso te ayuda, te da herramientas para que vos puedas entender cada vez mejor las Escrituras? ¿Es así o no es así? Sí. Yo he hablado con algunos de ustedes que me decían, cuando llegué no entendía nada, pero el hecho de exponerme a la predicación de la palabra de Dios, comenzó a ocurrir algo que yo ahora entiendo. Lo que antes estaba oculto, como que ahora está claro. Lo que antes era complejo, yo ahora lo entiendo. ¿Y saben por qué, hermanos, ocurre eso? Porque el Salmo 119, 130 dice que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de la palabra de Dios hace entender a los más sencillos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, eso es lo que estamos haciendo ahora, hermanos. Estamos exponiendo la palabra de Dios. Yo estoy exponiendo las Escrituras. Y es maravilloso, hermano, no solamente exponer la palabra de Dios, sino que yo exponga mi vida a la predicación fiel de la palabra de Dios, porque dice la Escritura que eso alumbra mi entendimiento. Eso me hace más fuerte, enriquece mi entendimiento. Ya dejo de ser simple y sencillo, sino que comienzo a tener una comprensión de la Escritura. Lo que para otros es una locura, de repente para mí tiene todo el sentido del mundo. La pregunta, hermano, otra pregunta más. ¿Vos recibís luz desde este púlpito cuando es expuesta la palabra de Dios? O sea, ¿se cumple esto que yo estoy diciendo? De pronto tu entendimiento es iluminado, tu entendimiento cada vez se enriquece cada vez más. Si tu respuesta es sí a todas estas preguntas, y vos estás contento de estar en una iglesia donde se expone fielmente la palabra de Dios y donde vos tenés la oportunidad de exponer tu vida a la predicación fiel, si todo eso es un sí gigante, hermano, la pregunta es, ¿vos sos consciente de que eso es un gran privilegio que Dios te da, pero al mismo tiempo es una enorme y gran responsabilidad? Porque nos quedamos a veces con el privilegio, pero es una gran responsabilidad, hermano. El hecho de yo haber sido alumbrado por la predicación de la palabra de Dios, el hecho de poder entender la palabra de Dios, como dijimos antes, ¿Dios te da el privilegio de entender? Claro que sí, Él nos da el privilegio de entender. Y eso es un honor, pero es una gran responsabilidad, hermano. ¿Por qué es una gran responsabilidad? Porque nadie le da una lámpara a otra persona si no es para hacerla brillar. Si yo te doy una lámpara, no es para que vos la encajones, al contrario, es para que alumbres, es para que la uses con ese fin, con ese propósito. Y lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, hermano, es que nosotros tenemos una mayordomía de esa palabra, de esa luz que Él nos da por medio de las Escrituras. Y esa luz, ¿qué tiene que hacer? Tiene que brillar donde sea que nosotros estemos, donde sea que nosotros nos movamos, esa es la idea. El Señor no nos da la responsabilidad de convertir a una persona. No, y quiero aclarar eso. El Señor no te está dando la responsabilidad a vos de que vos te transformes en un convertidor de gente, de que vos regeneres el corazón de otros. Nosotros no tenemos que convertir absolutamente a nadie, hermanos. Eso solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Pero sí, Él nos ha dado la responsabilidad de hacer brillar la luz del Evangelio, hermano, donde sea que estemos, en cualquier momento, en cualquier lugar, proclamar a Cristo y este crucificado, hermanos. Miren la seriedad con la que Jesús trata este asunto. Esto no es un invento mío. No es que yo no tuve mejor cosa que venir y decirle hoy y les digo esto. No, es lo que dice la palabra de Dios. Si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que se está proclamando y lo que se está predicando. Versículo 23 de nuestro pasaje. Esa expresión que resulta común porque es reiterada
en los evangelios, eso tiene que impactar tu mente, tu corazón, tiene que chocar tu cabeza. ¿Por qué? Porque es una frase que aparece reiteradas veces en los evangelios por una razón específica. No está para decorar el texto, sino que es una expresión de nuestro Señor Jesucristo que implica seriedad, que implica compromiso. Da la idea de prestar, de poner especial atención a lo que se está diciendo, a lo que estoy oyendo. Esa es la idea. El que tenga oídos para oír, oiga. O sea, si vos estás en este lugar escuchando nada más y nada menos que la palabra de Dios, poné especial atención, porque es Dios el que está hablando a través de la Escritura, cuando hay un predicador fiel al texto bíblico. No cuando hay un versero, uno que tira sanata, como quien dice, no. Cuando hay un hombre que está predicando fielmente la Escritura y Dios te dio la capacidad para entender y para examinar la predicación, entonces el que tenga oídos para oír, oiga. Seriedad, hermano, compromiso, especial atención a lo que se está diciendo. Es nuestra responsabilidad escuchar con atención lo que Dios dice en su palabra, ponerla por obra y proclamar a otros. Es lo que estamos aprendiendo del texto. Especial atención, hermanos. Versículo 24, luego agregó, presten mucha atención. Nueva traducción viviente, y para que vean que no les miento, que no soy un loco que hoy vino con esta idea ya preconcebida, no, dice el texto, nueva traducción viviente, nuestro pasaje, versículo 24, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. Lenguaje actual, presten mucha atención, Dios les dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás, y mucho más todavía, mucho más. Fíjense que el énfasis está puesto en la especial atención que debemos poner, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando se está comunicando la palabra de Dios, cuando se está proclamando la palabra de Dios. La idea del texto, hermano, es que nada nos distraiga. ¿Por qué? Porque implica seriedad exponerme a la predicación de las Escrituras. La idea es que nada me distraiga. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que me está hablando a través de su palabra escrita. Es Dios mismo el que habla cuando estamos frente a un predicador que expone fielmente la palabra de Dios. Es Dios hablando a su pueblo. Por eso, si vos estás en una iglesia fiel, ¿cómo yo voy a faltar al culto? Siempre decimos eso. ¿Cómo voy a faltar el domingo? Salvo que sea por fuerza mayor, pero Dios tiene algo que decirme. Y claro que Él me lo puede decir en casa, leyendo la Escritura, pero Dios obra en su iglesia a través de la proclamación del Evangelio. Entonces yo tengo un encuentro con Dios, no con el pastor, sino con mi Dios, el Dios del universo, que decide no exterminarme en su presencia, sino hablarme, enseñarme, darme su mensaje. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Poner toda nuestra atención a lo que Dios tiene para decirnos, hermanos. Aplicaciones rápidas acá. Cuando estoy escuchando la palabra de Dios predicada, no es momento de revisar el celular. Yo pensé que nunca me iba a encontrar diciendo cosas semejantes, porque yo soy partidario de la tecnología, del uso de la tecnología. Hoy tenemos la palabra de Dios hasta en los celulares, tablets, dispositivos electrónicos, computadoras, etc. Pero mientras estudiaba y pensaba en esto, yo me he dado cuenta de lo que me pasa a mí cuando yo estoy estudiando el texto bíblico para predicarlo. O sea, yo tuve que incorporar ciertas disciplinas porque el WhatsApp es una molestia para mí. Porque me llega un mensaje y yo ya me distraigo. Entonces yo no tengo que ni siquiera abrirlo en la computadora. Trato de no tener el celular cerca, porque me genera una distracción, hermanos. Me distrae. Y cuando estamos escuchando la palabra de Dios, es la misma historia. Está bueno tener nuestros dispositivos electrónicos, pero yo pensaba, si a mí me pasa que cuando yo estoy estudiando me distrae, mira si vos tenés en tu celular la Biblia y estás escuchando ahora, te llega una notificación, te llega un mensaje de WhatsApp, te llega, no sé, lo que sea. Por eso, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, hermano, es momento de prestar suma atención. Eso es lo que Cristo está diciendo en nuestro texto. Presten mucha atención a lo que oyen, dice el texto.
Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Lo que el Señor está diciendo en este pasaje, hermanos, es que hay una bendición en el esfuerzo de prestar atención a su palabra. Hay una bendición, hermanos, en esforzarme. Tengo sueño, pero me esfuerzo. Me voy a levantar, tomo agua, voy al baño, me limpio la cara, pero me esfuerzo para escuchar la palabra de Dios. Hay una bendición en el esfuerzo de prestar atención con un corazón sumiso y obediente. En el esfuerzo de tratar de entender la palabra de Dios, hermanos. En el esfuerzo de tratar de asimilar la palabra de Dios. No estamos jugando acá a una iglesia. Yo no estoy jugando a ser un predicador. Yo creo que vos no estás jugando a ser un creyente. No estamos jugando a la iglesia en Sunchales, no. Estamos esforzándonos para aprender la palabra de Dios con un corazón sumiso, obediente, para entender la palabra de Dios, para guardarla en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el Señor bendice nuestro esfuerzo. ¿De qué manera lo bendice? Dándonos posesiones materiales, cumpliendo nuestros deseos. No, hermano, dándonos un entendimiento cada vez mayor de la palabra de Dios. Es lo que dice el texto. Tanto más entendimiento les será dado. ¿A quiénes? A quienes escuchan atentamente la palabra de Dios. Se les dará aún más. Y la pregunta es, ¿qué produce un mayor entendimiento de la palabra de Dios? ¿Para qué yo quiero entender más y mejor la palabra de Dios? Escuchaba que hace unos tiempo atrás una persona decía, no, son mensajes de mucha teología. Y la teología es el estudio de la persona de Dios. O sea, ¿qué puede pretender un creyente? ¿Qué más puede anhelar un creyente que escuchar que le expliquen la palabra de Dios? ¿Qué produce un entendimiento de la palabra de Dios, hermanos? Yo puedo conocer más y mejor al Dios de las Escrituras, no a un Dios de mi propia invención. Eso es lo que produce un entendimiento cada vez más y mejor de la palabra. Yo conozco al Dios de la Biblia, nada más y nada menos, no al Dios que se inventa mi mente o mi corazón. Es una fábrica de ídolos en nuestro corazón, hermano. Entonces, nosotros necesitamos someter nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón a las Escrituras. Entender mejor la palabra de Dios produce mayor gozo en el creyente. Es lo que hablábamos el miércoles. Cuando venga la aflicción, la persecución, el dolor, la angustia, la adversidad, etcétera, etcétera, el que vos conozcas, entiendas más la palabra de Dios, tiene que llevarte a poner tu mirada en lo que está por venir, no en lo que está viviendo en ese momento. Decíamos el miércoles, pero yo necesito conocer que la palabra de Dios dice que las aflicciones del tiempo presente nada se comparan con la gloria que me espera. Si yo no conozco la palabra de Dios, yo no voy a tener gozo en mi vida, mayor confianza en las promesas de Dios. ¿Qué produce un mayor entendimiento de la palabra de Dios? Produce más santidad, hermanos. Nosotros necesitamos ser santos, debemos andar de acuerdo a esa vocación a la que fuimos llamados. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Produce más santidad, produce menos apego a las cosas de este mundo. No voy a ser un creyente superficial si amo la palabra de Dios. Yo voy a amar la Escritura, voy a amar lo que Dios dice que está bien, lo que Dios dice que yo tengo que amar, no este mundo y las cosas de este mundo que perecen, hermano. Y por sobre todas las cosas, hermano, el tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios produce un mayor aprecio y amor ¿por quién? Por nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Yo voy a poder amar más y más a Cristo en la medida en que yo conozca más y más su palabra. Yo voy a estar más satisfecho en Cristo que en otra cosa. Que en este mundo, que en una persona. No, Cristo es todo lo que yo necesito para estar satisfecho, hermanos. Dice un autor, escuchen esto por favor atentamente, la bendición de Dios sobre nuestras vidas no será proporcional a la medida de nuestra atención a la palabra, será desproporcionalmente mayor. Fíjate. No es que estamos diciendo, yo voy a atender la palabra de Dios y Dios me va a bendecir en la misma medida en que yo atiendo. No. Por si no te diste cuenta, yo fui muy enfático en prestar atención. ¿Pero por qué? Porque vos vas a ser desproporcionalmente mayormente bendecido.
Será desproporcionalmente mayor, dice, la bendición de Dios sobre mi vida. El beneficio recibido de parte de Dios, dice este autor, será aún mayor que el esfuerzo requerido. Será aún mayor que el esfuerzo requerido. Dios en su generosidad dará al oidor diligente una bendición que será más grande en proporción, más grande de lo que con justicia podríamos esperar. Si vos prestás atención, hermano, a la palabra de Dios, Dios no te va a bendecir de acuerdo a esa atención, no, te va el doble, el triple, no va a ser proporcional a la atención que vos prestes. Es lo que está diciendo el texto. Verso 25, al que tiene se le dará, al que tiene se le dará. Por lo que el Señor está diciendo, el oído diligente seguirá recibiendo cada vez más, es lo que dice el pasaje. Pero esto es una moneda de dos caras, hermanos. ¿Por qué? Porque la otra cara de la moneda es triste, por lo que dice el verso 25. Al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Y sabe de quién está hablando el Señor en esa parábola? De los falsos creyentes. De los falsos creyentes, esa gente que está en las iglesias, que parece que son creyentes, cuando en realidad tienen poco. O sea, y lo poco que tienen, a eso se les va a quitar, dice el Señor. Esos son los falsos creyentes, los que declaran que conocen a Dios, pero por medio de sus obras lo niegan. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Por gracia somos salvos, para que andemos conforme a las obras ya que fueron preparadas de antemano. Esta gente, el que tiene poco y sobre lo poco que tiene se le será quitado, son personas que ellos dicen conocer a Dios. Están tal vez en las iglesias, están llenando las filas o los números de una iglesia, pero con sus obras lo niegan. Los que dicen ser creyentes, pero sus vidas no llevan fruto. Tienen apariencia, tienen como un impacto. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos los terrenos las semanas atrás? Hay gente que parece que creyó, pero después ve la seriedad de la vida cristiana y se hace a un costado, se hace a un lado. Los que el Señor está describiendo en Marcos 4:25, en la segunda parte de Marcos 25, son los que el Señor describe en Mateo 7, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque en aquel día muchos van a decir: Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y fíjense las palabras duras del Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso, hermanos, el verso 23 de nuestro pasaje es extremadamente importante, hermano. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Preste atención, hermano, a lo que dice la palabra de Dios. Yo no quiero estar en esa lista, en ese grupo de que lo poco que tiene le es quitado, dice el texto. No. La segunda parte del verso 25 es un contraste con aquellos que sí son verdaderos discípulos de Cristo. ¿Qué hacen los verdaderos discípulos de Cristo? Las ovejas de Cristo, dijimos antes, escuchan su voz, aman la palabra, entienden la palabra, desean la palabra de Dios. La pregunta es: ¿sentís esa pasión por la palabra de Dios? Examinate, ¿vos sentís ese tipo de pasión, ese tipo de amor por la palabra de Dios? ¿Por qué es importante que vos respondas estas preguntas? Porque los únicos creyentes útiles, hermano, en la iglesia de Cristo son aquellos que aman la palabra de Cristo. Son los únicos creyentes útiles. Lo demás es inútil, porque no son genuinos creyentes. Ahora el Señor, fíjense cómo les va a mostrar a sus discípulos, saltamos ahí a la próxima parábola, que los oyentes diligentes y que fructifican están en dependencia de Dios. Los creyentes diligentes y que dan fruto, que llevan fruto, están en diligencia, son diligentes, esperando en Dios. ¿Por qué esperan en Dios? Porque Él es el que produce los resultados. Marcos 4:26 decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra.
primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. La hoz, acuérdense, es un instrumento de cosecha. Fíjense, otra vez el Señor vuelve a qué imagen, a qué idea, la semilla. Ya dejamos la luz, ahora el Señor vuelve a la semilla. En la parábola anterior el Señor comparaba la palabra de Dios con la luz de una lámpara, ahora la vuelve a comparar con una semilla. Yo no sé si alguna vez plantaste o estás traficando allí con una huerta, pero los que han hecho estas tareas, es una de las tantas cosas que hay que hacer en la vida, plantar un árbol, dicen, escribir un libro y no me acuerdo qué otra más. Bueno, no la conocía esa. Bien, pero cuando se trata de plantar una semilla, hermano, una de las cosas que se requiere o que se necesita claramente es tener paciencia. Y los que lo hacen habitualmente, porque ya sea que tengan una huerta o qué, saben de lo que yo les estoy hablando. Una vez que vos plantás una semilla en la tierra, comienza un proceso que está fuera de tu control. Vos podés regar, podés hacer muchas cosas, pero hay algo que está ocurriendo de la tierra para abajo. Un proceso que vos no podés manejarlo, no podés controlar, que no lo ves hasta que empieza a germinar esa semilla, hasta que empieza a germinar la planta. Y esa es la enseñanza del verso 27. El sembrador planta la semilla, dice el Señor, pero luego no sabe cómo crece, cómo hace para crecer esa semilla, porque eso ya no depende del sembrador. La semilla, dice el texto, que tiene su propio poder, en cierta manera, palabras más, palabras menos, pero nosotros vemos que la semilla tiene un poder para reproducirse. Una planta, hermano, que vos hayas plantado en algún momento, o un árbol enorme, y todos los frutos que puede dar esa planta o ese árbol, ¿salen de qué? De algo tan simple, pero tan extraordinario como una semilla. Y una semilla puede ser algo sumamente diminuto, o un poquito más grande, más chico, pero es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque dentro de eso diminuto, en comparación a lo grande que termina siendo, eso pequeño, ahí está condensado, hermano, todo el potencial que tiene esa semilla, todo el potencial que esa semilla necesita para reproducirse. Es en pocas palabras lo que está diciendo el Señor en nuestra parábola nueva. El Señor está diciendo que así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios, así es el poder, así es el potencial que tiene la palabra de Dios. ¿Para qué? Para reproducirse, nada más y nada menos que en el corazón del hombre, en el corazón humano. Por eso, nuestro trabajo, nuestra labor, el Señor le está enfatizando eso a sus discípulos. ¿Cuál es la tarea de los discípulos del Señor? Sembrar la palabra de Dios, sembrar la semilla a través de la predicación del Evangelio. ¿Para qué? Para que luego esa semilla y Dios, que es el autor de esa palabra, se encargue de hacerla crecer en los terrenos, en esos terrenos fértiles, en los corazones. ¿Cuándo? Cuando Él quiere y de la forma que Él quiere y con quien Él quiere, hermanos. Pablo tenía muy claro este principio en cuanto a su ministerio, porque él en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, va a decir: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Lo ha dado Dios. Fíjense, él dice: yo planté. Vino otro hermano que regó, estuvo ahí trabajando en medio de ustedes, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Nuestro trabajo, hermanos, es plantar la semilla de la palabra de Dios. ¿Y el trabajo de Dios cuál es? Es hacer germinar esa semilla, hermanos. Y quisiera que apliquemos el texto, hermano. Cuando nosotros olvidamos esto, que esto está claro como el agua en la Escritura, nada más que tenemos que traerlo a memoria una y otra vez. ¿Por qué? Porque cuando nosotros olvidamos ese principio, tarde o temprano, o más temprano que tarde sería la idea, comenzamos a buscar la forma de manipular los resultados. Y mirá nomás en el mundo de la siembra, tal vez Iván puede hablar, es más calificado para hablar de esto. Fíjense la manipulación que le hacemos a la semilla. ¿Para qué? Para que nos den fruto, porque queremos resultados. Y vos vas a comer un tomate tal vez
que está manipulado genéticamente, con uno que vos haces en tu huertita y es irrisorio tal vez el tamaño, la forma, los colores, etc. Bueno, lo mismo pasa en términos de la iglesia del Señor. Si nosotros no tenemos claro estos principios de que sembramos, pero el Señor es el que hace germinar esa semilla, nosotros vamos a buscar formas para manipular los resultados. Yo en la introducción yo les decía que a veces predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios es frustrante porque uno espera tener ciertos resultados que a veces los resultados no ocurren como uno piensa que deben ocurrir. Uno siembra la semilla, pero tal vez no se llena la iglesia. Uno publica las predicaciones en YouTube, en tantos lugares, y no viene la gente, no rebalsa la gente en este lugar. Y lamentablemente, muchas veces se cae, ¿se acuerdan? En lo que decíamos antes, en el sermón anterior, cambiamos la metodología, pero el problema no es la metodología, el problema es el corazón, el problema es la tierra, no es el método. Pero muchos caen en esa, hermano, en cambiar la metodología, cuando en realidad el problema está en el corazón del hombre, decíamos semanas atrás. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren oír una predicación. Por eso es una tarea titánica prestar atención a una predicación que dura una hora o más. Al contrario, nos incomoda. No quieren oír a algunas personas. Algunas personas prefieren un show, prefieren un stand-up. Ahora está de moda pararse en un lugar, hacer stand-up y hacer reír. El stand-up es una especie de monólogo donde yo uso ciertas habilidades persuasivas para hacer reír a la gente. Y sobre un temita agarro viaje y voy para allá. Bueno, mucha gente quiere eso en las iglesias, hermanos. Y tristemente muchos pastores caen en esa, muchas iglesias caen en eso. Pero los pastores, hermano, a modo de aplicación, no son estandaperos. Un pastor bíblico no es un showman, no son entretenedores. Lo que aprendemos de la Escritura es que los pastores son embajadores de Dios, hermanos, y dicen con la autoridad de Dios lo que Dios mismo dice por medio de su palabra. Si de repente vos estás frente a un pastor que está proclamando con autoridad la palabra de Dios, Dios te está hablando, y eso es un maestro de la palabra de Dios, no es un showman, no es un entretenedor. Los pastores están obligados, hermanos, son esclavos de la palabra de Dios y fueron llamados a decir lo que dice nada más y nada menos que el Rey del universo, que es Dios, y que lo ha expresado a través de la Escritura, hermano. El Señor dice en Juan 1:13 que los que experimentan el nuevo nacimiento, escuchen esto, son engendrados de sangre, no son engendrados, de sangre, los que nacen de nuevo, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, aquellos que experimentan el nuevo nacimiento es porque Dios hace una obra en ellos. El nuevo nacimiento de una persona no depende de un pastor, no depende de un hombre, no depende de vos. Depende de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio fielmente y Dios se encarga de dar vida, de germinar esa semilla en los corazones. Yo pensaba en esto, y soy padre, y creo que los que son padres me van a entender. Esto es un alivio para los padres. Yo como que me saco un enorme peso de encima. ¿Por qué? Porque la salvación de nuestros hijos no depende de nosotros. Que mis hijos sean salvos no depende de mí, hermanos. Si vos sos papá, no depende de vos. La salvación de nuestros hijos no está en nuestras manos, ni la salvación de nadie está en nuestras manos. Y acá hay hijos, ¿no? Yo tengo mis hijos presentes y hay otros hijos más. A los hijos yo quiero decirles algo también, que la salvación de sus almas no está en las manos de sus padres. A los que son hijos, la salvación de sus almas no está en la mano de sus padres. La salvación de sus almas está en las manos de Dios. Por lo cual, si ustedes quieren ser salvos de la ira de Dios en aquel día, ¿qué tienen que hacer? Deben ir a Jesucristo en arrepentimiento y fe, como cualquier otro pecador en este lugar. Eso es alentador, hermanos. A los padres nos saca un peso de encima.
Porque nosotros queremos salvar a nuestros hijos, pero ellos no pueden ser salvos por nosotros. Pueden ser salvos por Cristo. Nuestro papel, tanto ya sea con nuestros hijos o con cualquier persona, repito esto, hermano, sembramos la semilla. Y a veces, lamentablemente, nos va a dar la impresión de que no está sucediendo como nosotros esperamos, que nosotros queremos los resultados. Pero ¿saben qué, hermano? Esa semilla, acuérdense esto, no de balde está hecha la comparación con una semilla, porque dijimos, esa semilla que yo siembro en la tierra tiene un poder condensado que después germina y se transforma en un tremendo árbol, una tremenda planta, lo que sea. Bueno, esa semilla es tan poderosa que cuando se siembra, hermano, la semilla de la palabra de Dios tiene tanto poder que cuando se siembra en un corazón que está preparado por la gracia de Dios, no va a haber nada ni nadie que impidan los resultados, hermanos, para que eso ocurra, para que la salvación de una persona o de un hijo ocurra. Pero depende de la voluntad soberana de Dios, hermanos. Marcos capítulo 4, versículo 28. La tierra produce, estoy leyendo el lenguaje actual, la tierra produce, esa palabra que se utiliza allí para producir, es una palabra griega de la cual sale nuestra palabra en español, que es automático o automatizado, sería la idea. Fíjense, dice el Señor, la tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge la semilla. El Señor está diciendo que la palabra de Dios lleva adelante un proceso divinamente automatizado, sería la idea. O sea, ocurre algo que es automático, que no depende del esfuerzo humano, no depende de la persona. Cuando Dios dice crece, nadie va a detener eso, nadie puede detener. Ese es el poder, ese es el potencial que tiene la palabra de Dios, hermanos. Y hay algo más que el Señor le enseña allí a sus discípulos. Y es precisamente que el reino de Dios va a experimentar un crecimiento desproporcionado en comparación con lo pequeño que fue en sus inicios. Escuchen esto. Lo que el Señor le va a decir en la próxima parábola, y ya la última, ténganme paciencia, ya terminamos, es que el reino de Dios va a experimentar un crecimiento desproporcionado en comparación con lo pequeño de sus inicios. Dice el versículo 30, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, dice el Señor, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Tremendo, el Señor hablando allí del reino de Dios. La semilla de mostaza, hermanos, rápidamente, para entender el contexto, no es la semilla más pequeña del mundo, pero sí era la semilla más pequeña que se sembraba allí en los tiempos del Señor, en los campos de Israel. Según lo que dicen los que saben de esto, es una semilla que tiene 1 o 2 milímetros, no más de eso, la semilla de mostaza. Es similar a un grano de arena, podríamos decir. Esa pequeña semilla produce un árbol de unos 4 a 5 metros de altura y unos 3, 4 metros de diámetro. Por eso que decíamos, el crecimiento no es proporcional al tamaño de la semilla. Por ejemplo, en el caso de la semilla de mostaza. Y lo que el Señor está enseñando a sus discípulos con esta parábola es que así va a ser el crecimiento. El reino de los cielos es similar a eso. Fíjense que el texto dice, ¿a qué vamos a hacer semejante el reino de Dios? Y bueno, es similar a eso, a la semilla de mostaza. Va a comenzar con un pequeño grupo de hombres que parece que no tienen mucha capacidad de impacto, pero va a experimentar un crecimiento tal que va a llegar hasta lo último de la tierra, que va a llegar a todas las naciones. Ese es el reino de Dios. Así va a crecer el reino de Dios. Esa es la idea del versículo 32. ¿Por qué? Porque fíjense que dice que sobre ese árbol que se crece exponencialmente, las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, dice el texto. Y eso, hermanos, es una profecía que está en Ezequiel capítulo 17.
Versículo 22, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará frutos y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Eso dice Ezequiel 17, pero en Ezequiel capítulo 31, versículo 6, se usa la misma figura que se está usando ahí en el capítulo 17, solo que ahora está claro quiénes son las aves que reposan en las ramas de ese árbol magnífico, y esas aves son las naciones de la tierra, va a decir Ezequiel. Ezequiel 31, 2, tu grandeza es incomparable. Pareces un cedro del Líbano cubierto de abundantes ramas, con ellas tocas el cielo, la lluvia y el agua del suelo te han hecho crecer. Los ríos que te rodean te riegan con sus corrientes, como a los árboles del bosque. Eres el árbol más alto, con ramas altas y abundantes, pues tienes agua en abundancia. A ti vienen todas las naciones en busca de protección. Se parecen a los pájaros, hacen nido en tus ramas. Son como los animales salvajes, buscan protección bajo tu sombra. ¿Se dan cuenta? Esas aves que están en nuestro texto están simbolizando a las naciones, a dónde llegará el reino de Dios, a dónde llegará el Evangelio. Ustedes imagínense la escena, hermanos. Dijimos que el Señor está siendo perseguido, el Señor, las multitudes los están apresando básicamente, que el Señor tiene que huir, su vida, su integridad física corre peligro, decíamos semanas atrás. El Señor está siendo confrontado una y otra vez por los fariseos, los líderes religiosos del momento. Pero esta parábola que el Señor le está diciendo ahí a ese grupo reducido de hombres es alentadora porque Él los está animando a sus discípulos. Ellos habían dejado todo para seguir al Señor Jesucristo. Lo habían abandonado todo, hermano. Y ese todo no es algo, no, es todo. Ellos se transformaron en los discípulos de ese Mesías que había venido para implantar el reino de Dios. Ellos estaban siguiendo a un hombre que iba a implantar el reino de Dios. Pero ese plan de conquista de ese Mesías al cual ellos están siguiendo parece que no tienen los resultados que se esperaría tener. No hay resultados políticos, no hay resultados militares como esperaban los otros judíos, pero ellos están ahí siguiéndolo. Y el Señor le empieza a hablar de que esperen, que dependan de Dios. ¿Por qué? Porque Él produce los resultados, así como pasa con la semilla. Y ahora comienza a hablarle del reino de Dios, de ese reino que Él vino a implantar a este mundo, y le está diciendo, es como una semilla de mostaza. O sea, es algo tan diminuto, pero que se va a extender al punto de que, como pasa con el árbol, que las aves vienen y reposan allí, bueno, así pasa con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Mucha gente, hermano, era atraída por Jesús. Pero los discípulos, los que están allí escuchando este mensaje, ellos eran los verdaderos seguidores de Cristo. La mayoría de la gente seguía por beneficio temporal, por beneficio personal, pero muy pocos estaban interesados en la salvación de sus almas. Y ese grupo de hombres que están allí oyendo atentamente a su maestro, ellos están interesados en la salvación de su alma y ellos están deseosos de someterse a su autoridad suprema, hermano, a la autoridad suprema del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no están abandonando el barco, como quien dice, no, ellos están allí sometiéndose a la autoridad suprema de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben de qué se trata el reino de Dios? De someterse a la autoridad suprema de Cristo, a pesar de los resultados, a pesar de las circunstancias. En eso consiste que yo me someta al reino de Dios. De eso se trata, hermano. El reino de Dios es el ejercicio de la autoridad de Cristo en el corazón de los hombres. Y es lo que está ocurriendo en ese grupo de personas que están oyendo al Señor. El reino de Dios es la salvación haciéndose efectiva en hombres miserables y pecadores que nada merecen. Eso es el reino de Dios. Hombres y mujeres que desean someterse al señorío de Cristo y hacer la voluntad de Dios. Hombres y mujeres que han sido regenerados, que han sido transformados.
y están siendo santificados, están siendo perfeccionados, hombres y mujeres que se someten a Dios de manera gozosa, de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque prestan atención a su palabra y tienen cada vez un mayor y mejor entendimiento de la palabra de Dios. Eso es el reino de Dios, hermanos. Y no quiero que se le vaya de su mente la idea de estos pobres hombres. No pobres porque están ahí con Cristo, pero ellos tal vez están confundidos. Hay cosas que tal vez ellos no entienden. Jesús está hablando de imponer un reino, de extender el reino de Dios. Está hablando en cierta terminología que tal vez ellos no logran tener una comprensión absoluta o suficiente. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, no llegaron ni a conquistar la nación de Israel y el Señor le está hablando ya de otras naciones, del mundo entero. Pero el Señor le está llamando a estos hombres a tener paciencia, a seguir perseverando en fe, a confiar en el poder del Evangelio, a confiar en el poder de la palabra de Dios. El Señor le está diciendo a este grupo de hombres que tal vez ellos son un grupo pequeño, pero el crecimiento del reino de los cielos va a ser exponencial y va a ser desproporcional a cómo empezó, con un pequeño grupo reducido de hombres que después van a trastornar el mundo entero, hermano. ¿Por qué? Porque gracias a la predicación, gracias al ministerio de esos hombres, hoy nosotros tenemos el mensaje del Evangelio con nosotros, estamos escuchando el Evangelio, estamos proclamando el Evangelio. Y cuando la historia llegue, hermanos, al final de los días, nosotros vamos a ver lo mismo que vio el apóstol Juan en su visión allí, que se escribe, que se relata allí en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. ¿Qué vio Juan? He aquí una gran multitud, hermano, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, hermanos. ¿Te das cuenta cómo va a terminar la historia? ¿Te das cuenta hasta dónde va a llegar el reino de Dios, ese reino que el Señor vino a implantar y que luego siguieron sus apóstoles, sus discípulos? Juan está mirando y está viendo gente de toda lengua, tribu y nación, hermano, vestidos con ropas blancas, con palmas en las manos, clamando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron, dice, a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que vio Juan, hermano, y es lo que vamos a ver nosotros. Millones y millones de hombres y mujeres adorando al Cordero. Hombres y mujeres que fueron traídos al arrepentimiento y a la fe en Cristo, nada más y nada menos. ¿Por qué? Por la predicación fiel del Evangelio, hermanos. Por la predicación fiel del Evangelio. ¿Te das cuenta cómo se extiende el reino de Dios en este mundo? A través de la proclamación de la palabra. Eso que Juan está viendo allí y que se escribe en Apocalipsis es lo que Isaías dijo 700 años antes de que se escriba el primer Evangelio, hermanos. Dice 53:10, Isaías 53:10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? A Cristo, al siervo sufriente, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice Isaías. 700 años antes, hermano, de que se proclame el primer Evangelio, dice: ¿qué va a ocurrir? Verá linaje, lo que está viendo Juan. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías está diciendo: el Señor va a ver el linaje que Él vino a rescatar, que Él vino a salvar. Y el verso 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Rápidamente, para cerrar, lo vimos la semana pasada al texto final allí. Fíjense la determinación que toma el Señor con muchas
parábolas como esta, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas ya no les hablaba. Lo vimos semanas atrás. Él toma una determinación, una decisión. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Se acuerdan? El Señor toma una determinación para esos judíos incrédulos, pero a sus discípulos Él les explicaba, les declaraba todas las cosas. Conclusión, hermanos. Nuestra responsabilidad no es mejorar el plan de Dios, mejorar, agregarle allí algún cambio, alguna mejora, alguna sofisticación. No, hermano. No tenemos nosotros que ponernos a pensar cómo hacer para que el reino de Dios se expanda en el mundo. Esa no es nuestra responsabilidad, esa es la responsabilidad de Dios, hermano. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Escuchar la palabra, recibirla, asimilarla, guardarla en nuestro corazón, obedecerla y proclamarla, hermanos. Dijimos que esa luz debe brillar, esa semilla tiene que ser sembrada, dijimos hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no le encomendó esa tarea a los ángeles, se la encomendó a sus discípulos, a sus seguidores. Él podía haber encomendado una tarea allí a algunos seres celestiales, no, se la encomendó a un grupo de hombres, como vos y como yo, falibles, débiles, simples, comunes y corrientes. ¿Cómo van a oír las naciones el Evangelio de Cristo, hermano? ¿Por qué? Porque dijimos, ¿se acuerdan? Lo que está oculto va a salir a la luz, lo que está escondido se va a manifestar. Y eso comenzaría con el ministerio de predicación de los apóstoles y de todos los creyentes en Cristo a lo largo de toda la historia, a lo largo de todas las eras. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese. Y la pregunta hoy en día sigue siendo muy vigente, hermano. ¿Cómo van a oír las naciones el Evangelio de Cristo? ¿Sabés cómo van a oír las naciones el Evangelio de Cristo? ¿Cómo las naciones van a venir a reposar como las aves en ese árbol? Por creyentes como vos y como yo. Por creyentes como vos y como yo que decidan de todo corazón y por amor a Cristo predicar el Evangelio, hermano. Predicar el Evangelio. ¿Y eso cómo comienza? ¿Yéndote a las naciones? No, comienza aquí y ahora, hermano. Acá en el lugar donde Dios te puso, que vos no escondas la luz, sino que la hagas brillar, que alumbre a otros, que vos siembres la semilla, hermano, acá, aquí y ahora. ¿Qué estás haciendo con la verdad de su palabra que el Señor te está permitiendo conocer? ¿Qué estás haciendo con ese tesoro que se nos fue otorgado? ¿Qué estás haciendo? La pregunta. Cuando se trata, atención, hermano, unos minutos más y cerramos, pero no quiero cortar el sermón. Cuando se trata de métodos evangelísticos, hermano, nosotros somos muy críticos. Nosotros somos políticamente correctos a la hora de hablar. Hasta pareciera que sabemos de lo que hablamos. Cuando se trata de métodos evangelísticos, hermanos, nosotros parecemos como que somos muy especialistas en cuanto a métodos de evangelización. El evangelismo puerta a puerta y tal vez no es efectivo porque no vemos los resultados, la gente, esto que el otro, quién va a llevar el evangelio, que lo tenga claro el mensaje, el testimonio de la iglesia, etcétera, etcétera. Campaña evangelística y mala prensa. Los pentecostales hacen campaña evangelística, mucho pragmatismo, mucho activismo, etcétera, etcétera. Y así tenemos una retórica sumamente importante. Pero la pregunta es, ¿le estás predicando el evangelio a alguien? Es la pregunta. O sea, somos grosos hablando de métodos, pero ¿le estás predicando a alguien el evangelio de Cristo? ¿Estás alumbrando a alguien o estás escondiendo la luz? ¿O estás guardándote la semilla para ver si, para el fin del mundo, viste que hay esos locos que guardan semilla para cuando ya todo se destruya? ¿Le estás predicando el evangelio a alguien, hermano? ¿Qué tanto esfuerzo estás haciendo en dependencia del Espíritu Santo para qué? Para entender mejor la palabra, para ponerla por obra y para proclamarla a otros. Es todo lo que escuchamos durante toda la noche. La verdad recibida, dice el autor, y asimilada aumenta nuestra capacidad para recibir más verdad. Y por lo tanto aumenta nuestra capacidad de brillar. O sea, si vos estás enriqueciendo tu capacidad de comprensión de la Escritura, porque el exponerme a tu palabra me hace sabio, dice el texto, ¿me entendés? Alumbra al sencillo, o sea,
Pero no termina ahí, porque eso dice el texto, que eso te da más capacidad para que vos brilles, para que vos no seas como esos que tienen poco y le es quitado, que dicen que conocen a Dios, que conocen la palabra, pero con su vida demuestran lo contrario. No, al contrario, vos sos un creyente que debe brillar. ¿Qué tan precioso es Cristo para vos? Es la pregunta. ¿Qué tan precioso es Cristo para vos? ¿Qué tanta pasión hay en tu corazón hacia Cristo? Hacete esa pregunta. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, Él nos da amor por la palabra. ¿Por qué? Porque nuestra pasión debe crecer cada vez más por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios se revela Cristo y se revela el Evangelio. Y yo cada vez puedo tener una comprensión más profunda del Evangelio, más sublime. ¿Está pasando eso en tu vida, hermanos? ¿Estás encontrándote satisfecho en Cristo? ¿Tenés cada vez un mayor deseo de conocerlo más, de estudiar su palabra? ¿Querés conocer más y más de ese precioso y glorioso Salvador que nos es Cristo, hermano? Esa es la pregunta que tenés que hacerte. Amén.